Hola, ¿qué tal? Soy Dramabox, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y en esta ocasión, pues vamos a ver cómo se hace una iglesia para cualquier tipo de juego de rol o wargame del oeste, aunque con el tono que ha cogido, pues cualquier temática de terror Lovecraftiana también es válida. Así que, bueno, vamos a ver cómo se hace. Comenzamos la construcción. Bueno, yo el material que he utilizado para la estructura de la iglesia es cartón pluma. Es un material muy sencillo de trabajar y muy barato y bastante rígido, por lo tanto ideal para hacer las estructuras internas de los edificios. Como veis aquí, con la miniatura y con la puerta voy marcando la escala y bueno, las medidas aproximadas de cómo quiero que sea la altura de las paredes. Y una vez que tenemos todo medido y marcado, pues tenemos listas las 4 paredes. Ahora recubrimos las paredes con la madera. Estoy utilizando poliestireno, he cortado unas tiras de 1 centímetro de ancho y bueno, no sé el grosor que tendrá, pues 1 milímetro, 1,5 milímetros. Y lo que vamos haciendo es ir pegándolo uno encima de otro, como si fuese, bueno, estas construcciones de madera del oeste. Como veis aquí, este es el resultado. Muy sencillo, es ir pegando nada más. Y teniendo en cuenta que siempre el listón que pones encima pues va sobre el anterior. Ahora lo que estoy haciendo es quitar el trozo de la puerta y también quitar las ventanas. Lo que voy a dejar es el hueco porque después lo taparé. No se verá el interior, pero sí pondré un plástico translúcido para que tenga algo de luz. Y bueno, para juntar las 4 paredes, pues estos listones los pego sobre los laterales y con esto se montan las 4 paredes para formar la estructura de la iglesia. Para tanto la puerta como las ventanas, para que el acabado sea un poquito mejor, voy a utilizar esta madera. No es madera de balsa, no sé qué madera es, pero bueno, cualquier madera así fina sirve. O poliestireno también se puede utilizar, lo que pasa es que da una rigidez y una facilidad de montaje más sencillo. Bueno, he cortado estos listones pequeñitos que son a la medida de tanto la puerta como las ventanas para hacer ese marco y que quede de esta manera tan sencilla, pues mucho más resultón la puerta y las ventanas. Tengo estos listones pequeñitos, como si fuesen palillos, pero cuadrados, mondadientes cuadrados, y bueno, pues los corto y los pongo justo en el centro para hacer como esa separación de las ventanas, y con esto quedaría ya terminada la ventana. Así, lo voy a dejar así de simple. Y bueno, ahora, como hemos dicho antes, se pega estos listones entre las paredes y ya está hecha la estructura. Para el tejado estoy utilizando un cartón gris, marcado cuál es el tamaño y lo he recortado. Como veis ahí, ese recuadro va a ser bueno, el campanario. Para poner las tejas, bueno, dejo aquí un vídeo anterior que hice en el que explicaba cómo hacía estas tejas, pero bueno, es como veis muy sencillo. Simplemente con una plantilla sacas estas láminas y las vas pegando igual que la madera de abajo, pues las tejas lo mismo, uno encima de otro y listo. Y bueno, de la misma manera que he hecho la casa, pues he hecho esta otra mini casa encima que va a ser el campanario, con su tejado y sus paredes. Para rematar el tejado, como veis, bueno, cojo una tira de poliestireno también fina, la marco un poco con la regla para poder doblarla y ese va a ser el remate final. Como veis, es todo bastante sencillo y sin complicaciones. Y para rematar ya los laterales del tejado, pues unos palitos de estos de remover el café, lo marco, lo corto y lo pego en su posición.
Voy a abrir un agujero en el campanario, porque si hay una campana tendrá que escucharlo la gente del pueblo. Y bueno, pues con un tapón más o menos del tamaño que me venía bien, lo marco y ahora con el cúter pues voy haciendo, quito primero el polistireno que está ahí pegado y después lo vuelvo a marcar para hacer el agujero en el cartón pluma. Y con eso pues ya estaría el agujero hecho. Aquí lo veis, cucú. Y lo mismo que hemos puesto los remates, digamos, de los marcos de las puertas y ventanas, pues con el agujero del campanario, lo mismo, pero con polistireno, que es más flexible y permite hacer la curva. Vamos con la textura de madera, pues con nuestra amiga la herramienta de púas de acero, pues a rasgarlo todo. Todos los listones, todas las paredes y las tejas también, que son de madera. Siempre en el sentido de la veta de la madera. Por lo tanto, esto es muy sencillo. Importante, no pincharse el dedo, que luego hace daño. ¿Veis aquí cómo queda? Muy fácil, es un básico esta herramienta, y te marca tanto las tejas de una forma más gastada, las paredes, perfecto. Bueno, voy a hacer ahora la puerta. Nada, he cortado un trozo que justo a la medida de la puerta y primero primero dibujo cómo van a ser pues los laterales, cómo va a ser la puerta, la forma, el tamaño, si tiene algún tipo de decoración o detalle. Cada línea la corto con el cúter y después con la herramienta esta del cincel pues voy espachurrando el poliestireno para que quede de esta manera. Y para las ventanas, pues bueno, tengo este plástico que lo he recortado de, no sé, de alguna portada de un cuaderno, no sé ahora mismo de dónde lo he sacado, pero es translúcido, entonces, bueno, no va a dejar ver el interior, pero sí que da ese aspecto de cristal, por lo tanto, ideal para esta construcción. Vamos ahora con la pintura, sin complicaciones, 2 colores, un gris claro y un gris oscuro. Paredes, todo de color gris claro, y las tejas del gris oscuro. Y así es como queda. Pintura base, las ventanas también de ese color oscuro para un poquitín más de contraste, pero nada más, muy sencillo. Ahora pincel seco, 2 colores también. Primero, este que veis aquí, que es un blanco un poco amarillo, y el otro que es más blanco, así más crudo. Este primero lo marcamos todo de este pincel seco, tanto paredes como tejado, y luego el que es ya más blanco será para darle algún detalle un poco más fuerte en algunas zonas, pues para crear diferentes tonalidades o diferentes variaciones de color. Y así es como tiene que quedar. Como veis, yo lo que primero que hago es pincel seco y después lavado, por lo tanto se puede marcar mucho el pincel seco, que con el lavado se queda luego más suave. Ahora voy a poner este lavado casero que tengo, dejo por aquí el enlace de cómo lo hice, para si lo queréis ver, que es una mezcla entre marrón y negro, pero con muchísima tinta, por lo tanto cubre muchísimo y oscurece mucho. Y aquí lo veis cómo va quedando este color. Y una vez seco el lavado negro o marrón, pues voy a darle otros lavados para, bueno, pues darle más variaciones de color, que siempre queda más interesante, diferentes manchas de humedad, pues a lo mejor de óxido. Bueno, esto es ir ya jugando, ir pringando, digamos, todos estos lavados por todo el tejado, las paredes. Esto es ya ir viendo a ver si te gusta más o menos. Si os gustaría un vídeo más específico de cómo aplicar estos lavados, dónde ponerlos, cómo ir mezclando todos estos colores, si os parece interesante este tema, decírmelo en los comentarios y a lo mejor hago un vídeo solo dedicado a eso. Y bueno, como veis, una vez ya seco, el color baja un poco la
la intensidad, pero queda muy bien. Ya solo pego este plástico que hemos visto antes y vamos a hacer la base. Para no complicarme, pues también un trozo de cartón pluma, le he, digamos, biselado los bordes y lo voy a pegar encima y ya está. Y bueno, ahora con la textura esta de tierra de Vallejo, pues lo voy a ir extendiendo por todos los laterales. Primero lo estiro y luego le doy toquecitos para que genere esa textura un poco más de tierra. Y una vez seco, pues a pintarlo. Como veis, dos colores así amarillos y otro un poco más blanco. El mismo lavado que tiene toda la iglesia. Pincel seco clarito y así tiene ese tono de tierra, pero bueno, como si estuviese así algo como sucio, ¿no? Telarañas, algo de terror. Me gusta mucho cómo queda este tipo de tierra. Y ya está. Así de sencilla es la construcción, la verdad. Me gusta mucho el tono que tiene. Muy oscuro. Podría ser madera así pues muy gastada, pero realmente parece, bueno, pues eso, ideal para lo que quería yo, que era el juego del oeste de América de Drácula, que es así un poquito oscuro, ¿no? Pero cualquier ambientación te sirve de terror o simplemente una casa normal, no tiene por qué ser una iglesia. Así que nada, cualquier duda, sugerencia, comentario que queráis hacer, en los comentarios lo podéis hacer. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Vale, adiós.